Vale, vamos a ver ahora cómo conseguir contenido gratuito para tus proyectos usando la plataforma de fab.com. Fab es una librería de modelos, materiales, sonido y otros recursos que puedes usar directamente dentro de Unreal Engine. Y lo mejor es que muchos de esos contenidos son gratuitos y listos para usar. Primero, antes que nada y antes de avanzar, vamos a preguntarnos qué es. Es una plataforma creada por Epic Games donde se ha reunido el contenido de Sketchfab, Pixel, ArtStation, Mixamo y otras fuentes. Todo está centralizado en un único lugar. Desde aquí puedes buscar modelos 3D, texturas, sonido y mucho más. Aquí tienes dos formas principales de usar Fab, desde el Epic Games Launcher, que es lo que vamos a ver ahora un poco por arriba, y luego desde el propio motor del editor de Unreal, gracias a las nuevas actualizaciones. Tengo que decir que todo el material que está aquí contenido tiene siempre que tener en cuenta el tema de las consideraciones en el tema de las licencias y las optimizaciones. Y es precisamente por eso por lo que te dejamos una segunda lección completamente por escrito, donde te explicamos paso a paso algunas pequeñas consideraciones. Cuando ya nosotros entremos dentro de los cursos de fundamento, empezaremos también a trabajar con contenido de la propia Fab y contenido propio. Veremos cómo trabajar con ella y cómo optimizar cada uno de los paquetes que nosotros vayamos a utilizar dentro de todos nuestros proyectos. Hay que decir que todos los meses, siempre en 2 fechas muy específicas, van regalando contenido. Este contenido, como ya ven, ya nosotros lo tenemos guardado dentro de la biblioteca de nuestra propia cuenta, y también tenemos siempre una biblioteca de todos los elementos que queremos guardar para que, si nos interesa comprarlos en algún momento, lo tengamos siempre muy a mano. Hay que decir que mi recomendación es que descarguéis siempre todo lo gratuito, aunque a priori no lo vayáis a utilizar, ya sea para hacer pruebas, para hacer entornos, para optimizar, mejorarlo o reutilizarlo. Es muchísimo trabajo que vais a ahorrar. Muchas veces se tarda menos en adaptar que en volver a hacer desde el principio. Aunque también he de decir que muchas veces te puede pasar a la inversa, tarda mucho más tiempo en adaptar que en hacerlo tú. Esto claramente siempre se va adquiriendo con respecto a la experiencia y con el uso constante. Con este punto claro, solo te queda explorar toda la plataforma y, como ven, ya te ponen incluso diferentes tipos de motores de juego. El UFN que tenemos aquí es el relacionado con Fortnite, para que tú esto lo puedas utilizar dentro de lo que sería el entorno de desarrollo para los niveles que podamos desarrollar dentro de Unreal Editor for Fortnite. Con este punto claro, ahora lo único que te queda es examinar, explorar y ver todo lo que puedes hacer. Una manera gratis de buscar, por ejemplo, puedes poner cualquier cosa que te vayas a querer y dentro de los precios puedes poner gratis. Y una vez que pongas esto, ya te van a poner todos los elementos que tenga gratis. Mi recomendación cuando tú entres a verlo es que también siempre te fijes en el tipo de las condiciones de licencia para que veas a qué se refiere. Y tú desde aquí ya puedes ir viendo cuáles son las consideraciones que debes tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de elementos dentro de tu entorno. También te voy a dejar un enlace para que veáis una biblioteca completamente gratuita de elementos que podéis utilizar también bajo cierta licencia que tendréis que especificar, pero que generalmente son libres de uso. Por esta clase es todo. Ahora vamos a ver cómo se utiliza directamente dentro de Unreal Engine antes de finalizar, y el resto de las consideraciones al usar este contenido de tercero te lo dejaremos en el otro apartado. Ahora que nos encontramos en el editor, vamos a ver cómo podemos incluir contenido directamente desde Fab. Como ya hemos visto en otras ocasiones en las clases anteriores dentro del Epic Games Launcher, nosotros tenemos un apartado para cada vez que nosotros compramos un paquete, este se nos va almacenando. Entonces nosotros realmente, desde aquí ya nosotros podríamos añadir cualquier tipo de elemento. Ahora mismo este, como que acabo de seleccionar, solo es compatible con la 4.27, como ya os he enseñado antes. Nosotros ahora, poniendo esta casilla, podríamos incluirlo en cualquiera de nuestros paquetes. Otra manera en la que nosotros podríamos incluir contenido de Fab mucho más rápido, cuando abrimos el Content Browser, nosotros tenemos una pestaña de Fab que ya nos abriría una ventana en el interior del motor que nos daría acceso a todo el contenido que nosotros tengamos disponible, tanto para comprar como el contenido que tengamos dentro de nuestra propia biblioteca directamente en My Library. Y desde aquí nosotros ya podríamos incluir cualquier tipo de contenido del proyecto. Por ejemplo, podríamos darle al más y ya empezaría a descargarse importando, y ahora mismo ya podríamos arrastrarlo dentro del proyecto. Pero aquí tenemos que tener en cuenta diferentes consideraciones, sobre todo si ya venís del curso de fundamentos de control de versiones de Git, porque esto se va a colocar donde le da la gana, y nosotros a la hora de gestionar todo lo que serían las carpetas que tenemos que versionar y aquellas que tenemos que simplemente ignorar, deberíamos tenerlo en cuenta para agrupar todo el contenido importado en un único lugar hasta que nosotros lo saneemos para los proyectos. Y ya veréis qué significa sanear para proyectos. Una vez que ya lo tenemos importado, se nos abre la ventana del Content Browser. Un segundo, que acabo de cerrar sin querer. Y dentro de la ventana del Content Browser vamos a ver que tenemos Fab, Megascan 3D y tenemos lo que sería lo que hemos... Y ya tenemos aquí el elemento que hemos importado. Una vez que ya lo tenemos importado, simplemente lo que tenemos que hacer es abrir el Content Browser por aquí y arrastrar el elemento al view. Y a partir de aquí ya podríamos utilizar el elemento sin ningún tipo de problema. Este mismo elemento, como veis, ya viene adherido con un material y con unas texturas que también podríamos examinar para poder trabajar con él. Ahora mismo no vamos a hacer hincapié en nada de esto ni en cómo funciona, simplemente para comentaros lo fácil que es importar modelos y trabajar con ellos
y muchos de ellos de manera gratuita. Por esta clase ya es todo, y ya en la siguiente lección te voy a dejar todas las consideraciones legales y uso de contenido de terceros para que no os lleváis nunca un susto en ninguno de vuestros proyectos. Nos vemos en la siguiente clase.